Bueno, como decíamos, este Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos habla de la vigilancia, de estar vigilando porque no sabemos cuándo va a venir el ladrón. Así como todas las casas de hoy en día en nuestra ciudad están todas enrejadas, están todas con alarmas y con cámaras y con esos como que alambres eléctricos y muros y bueno, todo el mundo está vigilando para que no entren los ladrones, cosa que no pasaba hace 30 o 40 años. Pero como toda la que sean robos aumentó muchísimo, no solo en Uruguay, sino en el mundo entero, a todo el mundo vigilando para que no pase con uno que sea robado, sea asaltado, también puede ser matado. Entonces, así como para la vida material tenemos esa vigilancia, también tenemos que tener vigilancia en nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual es como un viaje que tenemos que hacer bien. Imagínense un viaje en avión, tenemos que tener todas las seguridades de que el avión va a funcionar bien, va a volar bien y llegar al destino que es nuestra patria celestial, que es el cielo, nuestra patria definitiva. Y para eso debemos tomar todos los cuidados para que nuestra vida espiritual sea siempre ascendente, sea siempre en progreso espiritual, que no nos dejemos cambiar de senda, cambiar de rumbo, cambiar de itinerario de ese avión y terminar, como dice acá, en un lugar donde habrá llanto y rechinar de dientes, que es el infierno. Entonces, para eso es muy importante lo que dice Jesús en el huerto de los olivos a los apóstoles, que él llamó para estar con él a Pedro, Santiago y Juan, para estar en la agonía, en el huerto de los olivos, en la oración del huerto de los olivos, donde él sudó sangre. Y en un momento se acerca a ellos para tener un poco de compañía y ellos estaban durmiendo. Y ahí Jesús les dice: una hora no pudiste vigilar conmigo. Vigilad y orad para no caer en tentación. Y primero dice vigilad, o sea, apartarse de todas las ocasiones que nos llevan al pecado, próximas del pecado, no sin un motivo grave, no acercarse a la tentación por pura despreocupación, por pura curiosidad, por pura superficialidad. Eso ya es un pecado. Entonces, por ejemplo, si uno tiene la inclinación a la borrachera, al alcoholismo, bueno, no pasar por todo lo que sea ventas o restaurantes de bebidas alcohólicas o cosas así, o fiestas donde se sirven bebidas alcohólicas. Entonces uno tiene que estar cuidando su vida espiritual y no caer en el pecado de la borrachera, o sea, de la embriaguez, que es un pecado de gula. Y así los otros pecados, por ejemplo, del robo también, si una persona tiene tendencia al robo, no exponerse a mover dinero o estar en oficios en que están moviendo mucho dinero, porque es un momento son lugares de tentación que lo va a llevar a pecar y puede pecar y gravemente pecar. Entonces, ese punto es muy importante para nuestra vida espiritual. Eso es para nosotros vencer esos defectos. Nosotros Dios nos dio las armas, que es primero, los sacramentos de la comunión frecuente, la confesión frecuente, después
bueno, el sacramento, evidentemente el bautismo, la confirmación que nos hace soldados de Cristo, que nos da como que pasamos a la edad adulta en materia espiritual. Luego también tenemos la oración, el rosario en ese punto es fundamental para nuestra vida espiritual. Rosario todos los días es lo que la Virgen en cantidad de apariciones tanto en la Virgen de Fátima ha promovido para que la persona se pueda salvar gracias al rosario, como una cadena que nos une al cielo. Después todo lo que sea lectura espiritual, examen de conciencia, todas esas cosas nos ayudan en el progreso de la vida espiritual. Entonces todo eso va haciendo que nosotros tengamos fortaleza para tener vigilancia y no dejarnos llevar por cualquier tentación. Yo quería, hoy que es el día de San Luis y de San José de Calasanz, quería traerles un pequeño trecho de la vida de ellos, y comentar un poco cómo ellos también tuvieron la virtud de la vigilancia y como que fueron grandes santos. Y por ejemplo, aquí está el testamento espiritual de San Luis Rey que le da a su hijo. Entonces, él, es un poco largo, dice, primero le dice que ame al Señor, que no permitas que en tu reino haya herejías, haya desvíos en la fe. Después le dice, además, si el Señor permite que te aflija alguna tribulación, debes soportarla generosamente y con acción de gracias, pensando que es para tu bien y que es posible que la hayas merecido. Y si el Señor te concede prosperidad, debes darle gracias con humildad y vigilar que no sea en detrimento tuyo, por vanagloria o por cualquier otro motivo, porque los dones de Dios no han de ser causa para que le ofendas. Y ahí sigue recomendándole la oración, recomendando, que atienda a los pobres, a los desgraciados. Es realmente muy bonito como San Luis Rey, él, como sabemos, la madre de él era española, se llamaba Blanca de Castilla, y él era primo hermano por la madre del rey San Fernando de Castilla. Y la madre le educaba bajo este lema: yo prefiero verte muerto antes que tú cometas un pecado mortal. Y así, la vida de San Luis fue extraordinaria, participó de las cruzadas, él hizo una cruzada, después fue tomado preso por los musulmanes y era tan santo en la cárcel que los musulmanes, los reyes musulmanes le iban a pedir consejo cuando tenían alguna disputa entre ellos. Y San Luis fue el que rescata la corona de espinas, parte de la corona de espinas, y hace en París lo que es la Sainte-Chapelle, que es una capilla dedicada a recoger la corona de espinas, que es el arte gótico más puro, con unos vitrales lindísimos, que la gente hoy, cuando va a París, va a visitar. Y luego San José de Calasanz también tiene, como sabemos, él fue posterior, en San Luis es del 1200, San José de Calasanz es del 1550. Y era español, era de Aragón, y él después se traslada a Roma y funda lo que se llama las escuelas pías, por eso también la orden de él se llaman los escolapios, que se dedicaban a enseñar y a catequizar a niños pobres. Y él empezó a tener un gran éxito con los chicos, y las escuelas empezaron a esparcir por toda Roma y por toda Italia y por toda Europa. Y él tiene
tiene unos trechos en que muestra lo que es la dignidad del catequista o del maestro de escuela. Dice: nadie ignora la gran dignidad y mérito que tiene el ministerio de instruir a los niños, principalmente a los pobres, ayudándolos así a conseguir la vida eterna. En efecto, la solicitud por instruirlos, principalmente en la piedad y en la doctrina cristiana, redunda en bien de sus cuerpos y de sus almas. Y por esto, los que a ellos se dedican ejercen una función muy parecida a la de sus ángeles custodios. Impresionante la seriedad con que toma la educación de los niños. Él después continúa, son escritos de San José de Calasanz. Pero una cosa muy impresionante que pasó en la vida de él, que él vivió más de 90 años, él nace por mitad de 1500 y muere por mitad de 1600. Y a los 90 años de edad, cuando ya estaba toda la orden esparcida y formada, entra un papa había un papa antes que apoyó toda la obra de San José de Calasanz en Roma. Pero luego entró otro papa que empezó a escuchar una serie de denuncias que hacían sacerdotes de su orden. Entonces, una denuncia era de que él usaba casullas de seda bordadas en oro y que eso iba contra las constituciones de la orden. Después otra denuncia era que él dilapidaba los bienes de la orden con gastos excesivos. Después también que él era muy autoritario en la orden, de que parecería como que todos fuesen esclavos de él. Y al final viene, como siempre, la acusación de la parte de la pureza, la parte moral, hecha por un sacerdote joven de unos 30 años. Y bueno, todo eso San José de Calasanz lo refutó, pero en el Vaticano dieron más oídos a las denuncias, las calumnias, que a la defensa de San José de Calasanz. Y a tal punto que, bueno, el Papa, no me acuerdo cuál era el nombre de él, hace un decreto, lo llama a San José de Calasanz y a todos los mayores de la orden, y por el decreto, primero, la autoridad de San José de Calasanz queda suspendida de la orden. Ahora la autoridad de la orden es el obispo del lugar. Quedan también suspendidas todas nuevas vocaciones a la orden. Queda la tercera acusación, era también queda suspendido todos, o sea, queda permitido de que todos los miembros de la orden actuales puedan pasar a otra orden. Y así había una serie de puntos más. Y ahí San José de Calasanz recibió eso a los 90 años, es impresionante, ¿no? Porque después toda la vida dedicada a la iglesia. Y él dijo: yo digo como Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, alabado sea Dios. Y él murió tranquilo, en paz de conciencia. Una cosa interesante, que ese sacerdote joven que acusó a San José de Calasanz de tener inmoralidades con los chicos, él murió al año siguiente por una enfermedad venérea. O sea, uno ve quiénes son los que lo acusaban. Entonces, bueno, en la iglesia siempre pasaban esas cosas, pero al final siempre la verdad termina triunfando, y hoy San José de Calasanz brilla en el firmamento de los santos y es ejemplo para todos nosotros. Entonces pidamos a la Santísima Virgen, a San Luis, Rey de Francia, a San José de Calasanz, siempre ser asiduos en la oración y expertos en la vigilancia. Ave María Purísima.
Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.